Estaba programada a las 11 el comienzo, vamos a ir empezando para tener un poquito más de duración y luego pues se va incorporando más gente. Muchas gracias por venir, estamos como ya sabéis con Yajima San y con Marco Ibernici, que han estado el fin de semana con nosotros disfrutando del bonsai y enseñándonos y transmitiendo sus conocimientos, y vamos a intercambiar opiniones y charlar anécdotas, curiosidades, cuestiones, experiencias. Cualquier duda que tengáis tenéis a vuestra disposición a Yajima San, a Marco Ibernici y nuestra queridísima traductora Noriko San. Un fuerte aplauso para ellos. Estaré por aquí, cualquier cosita me... Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, lo que quería un poco compartir con vosotros es una realidad que en el mundo del bonsai mundial la verdad que es muy rara. Entonces, tener aquí dos personas que han aprendido en Japón con el mismo maestro, pero en temporada completamente diferente. Y que ahora mismo siguen trabajando el bonsai y trabajando juntos, porque yo que empecé a hacer bonsai con los 15 años y con los 21 me fui a Japón en 1997, pasé ahí los siguientes 4 años y justo el primer año, por cierto, encontré el maestro Yajima, que es el primer discípulo del maestro. Yo soy el número 20 y ahora casi han llegado al número 35. Entonces nosotros habíamos pasado desde el primer día mucho tiempo juntos, habíamos también viajado juntos, aparte de venir aquí en España, viajado juntos por el Japón, en particular la isla de Hokkaido, al norte del Japón. Él me ha introducido a muchísima gente, él siempre me ha ayudado y soportado, porque eso es lo que hacemos entre hermanos de las escuelas. Por cierto, somos de dos generaciones totalmente diferentes, tenemos una vida totalmente diferente, un estilo y una visión muy diferente en muchas cosas, pero lo que nos pega, lo que nos juntas, y por cierto es el amor para el bonsai y haber compartido la experiencia de haber podido aprender el bonsai con el artista de bonsai más importante, más grande del mundo. Y yo descubrí el Yajima cuando empecé a estudiar bonsai en el 91, leyendo los libros del maestro Kimura, y salía la foto del maestro Yajima, que aún estaba trabajando como su discípulo, el discípulo del maestro Kimura, y salía en la revista. Y se notaba mucho también en la foto como él, cada vez que ayudaba al maestro, salía con una cara de ser muy enfocado, de ser muy concentrado. Y yo he podido en los años aprender un montón de cosas, y aparte de lo que puedo aprender como bonsaísta, he aprendido mucho como humano, como personas, como hombre, y es un verdadero placer haber podido tener la oportunidad de compartir esta experiencia con él y con vosotros. Entonces, queremos un poco compartir lo que ha sido para nosotros estudiar con el maestro Kimura, y vamos a hacer un poco de confronte. Vamos un poco a juntarnos a esa experiencia para ver un poco cómo ha sido diferente en las diferentes temporadas. Entonces, le vamos a preguntar un poco al maestro cuál fue el reto más grande cuando él empezó con los 6 años a estudiar con el maestro Kimura. ¿Cuál fue la cosa más complicada? Sí, la cosa más complicada, la cosa más... Ichiban難しい、最初から盆栽の勉強を始めたの。一番難しい、一番チャレンジ。Te va a decir que todo, Marco. Él ha contestado diciendo que no, todo lo contrario, que para él todo le iba muy tranquilo, muy bien. Bueno,
それからあとどんどんのいつももっと簡単になりました。それからもっと難しくなりました。どうですか。難しくなったの1回だけ。1回だけ。じゃあちょっとお願いします。教えてください。Él dijo que solo una vez tuvo no un problema, mas fue un momento muy crítico. Ahora nos lo va a contar. はい、どうぞ。はい。最初の入った時にどうなりたかったか。それは primer objetivo cuando empezó con Kimura. 簡単。 Muy 親方 fácil. のようになりたかっ Quería ser como su maestro. た。それで、木村はよく言ってくれます。矢島ほど簡単に仕事を覚えたやついないって。 Y entonces es un honor, ¿no? Que el maestro Kimura le decía que alguien como tú, que aprendía tan fácil, no lo conocí. O sea, que antes ni te conocía. それが毎日こうもちろん仕事やるのは大変なこといっぱいあるけども、そんなに苦にはならなかった。食ってる。 Entonces, siempre tenía mucho trabajo en Kagete Kimura, ¿no? Pero él, como no le pesaba tanto todos los trabajos que hacía. それで毎日が進んでいって、そうだな、2月に2日ぐらいのやつ。 Entonces, todos los días trabajando, ¿no? Como siempre, como un día, otra vez, otro día, lo mismo. Y cada 2 meses tenía 2 días de descanso. O sea, casi sin parar. で働くあれは流れはお昼12時から夜の12時まで。 Sí, entonces el jornada de él, digamos, ¿no? Empezaba a las 12 del mediodía, pero terminaba a las 12 de la noche. O sea que de 12 a 12. はい。親方木村のお母さんがいた。そのお母さんがいつも使いました。お昼はね、家で済まして。私の家から1時間できる。 Entonces, la comida, yo pregunté, ¿no? De 12 a 12 cuando comía. Entonces dice que antes de entrar a las 12, ya como terminaba de comer en su casa, que se tardaba 1 hora más o menos en llegar, y ya entraba a las 12. Y un poquito de descanso de merienda, digamos. 親方のお母さんが夕飯を作ってくれて、晩ご飯は親方とみんなで3人で食べて。 Entonces, todavía estaba la madre del maestro. Y entonces ella preparaba la cena para los 3, para ella misma, y para Oyataka y para Yajimasa. その親方のお母さん、やはり木村の親方、お母さん、頭が良くて、料理も上手だし。 Entonces tiene un recuerdo de ella, ¿no? Que era muy inteligente y cocinaba muy bien. で、矢島が木村に入門したのが16歳、親方が28歳。 Entonces cuando empezó con él, él tenía 16 años y Kimura tenía 28. その後、私が入って、2年、3年ぐらいで奥さんになりましたね。結婚しました。 Entonces después de que empecé él con él, no, 2 o 3 años, se casó Kimura-san. Ha venido su mujer, ¿no? 話はマルコさんなんで、矢島のどうだって話で、毎日難しいこといろいろあったけど、そんなに大変でもなかった。 Sí, ahora piensa que sí, que había muchas dificultades, ¿no? Pero día a día a él no le pesaba apenas. それが30歳の時に初めてどうにも動けなくなっちゃった。 Pero llegó un momento cuando tenía 30 años que como si se quedase sin poder hacer nada, quieto ahí. もう仕事してて手が止まっちゃった。 Estaba trabajando, ¿no? La mano se paró y ahí se quedó. でも Petrificada. 仕事できないんで親方に話して2、3日休みください。
Entonces, como no podía hacer y no sabía qué hacer, entonces habló con su Oyakata y pidió 2 o 3 días de descanso. Pero eso estamos hablando cuando él tenía 30 años. Entonces, estamos hablando después 14 años trabajando 2 meses, un día de vacaciones, 2 meses, un día de vacaciones. Llegó a un punto cuando casi se le acabó la batería. Como bloqueó de pronto, ¿no? Como battery.それでその問題は何かというと、それを先言っておきます。今井さんも言ってたような人間でボーンを骨、その盆栽の木のこの幹、枝、その骨組みね、骨格、それをね無視して、なんていうんだろう、葉っぱ、目起こし葉っぱのデザインだけも考えてた。Entonces, adelantado el problema que seguro que ha tenido, ¿no? Era como estaba ignorando un poco la estructura del árbol y estaba muy concentrado en las hojas, cómo tiene que colocar las hojas y estas cosas. Las ramitas, sí. それでこれ盆栽の木村との話で、木村が、何が盆栽で一番大事、難しいこと、大切なこと、それはマルコさん、いらない枝を取る、枝抜きですよね。Entonces, el maestro siempre le decía, ¿no? ¿Cuál es lo más importante de bonsai, ¿no? Entonces, el maestro siempre decía, quitar las ramas innecesarias. Sí, la capacidad de entender cuáles son las ramas o la parte de los bonsai que no necesitamos, el material. Y después de estar tantísimos años con el mejor, ¿le queda por aprender? Dejamos que acabe la historia y luego me parece una pregunta excelente. 要するに今まで盆栽やってきて一番大事なことはさっき言ったこの骨組みね。Estructura está diciendo, lo más importante es la estructura del árbol. それから来るいらない枝はカット。 Entonces, a partir de ahí surge esta rama innecesaria, ¿no? Que tiene que, sí, lo que ha dicho Marco, que tiene que tener la capacidad de entender que esto fuera. 木村もマルコさんも矢島もメルコさんもそのいらない枝のそのことがエッセンスね。それをコアね、コア。Eso es como la esencia de entender bonsai. でも32年取ったのね、その時にちょっと問題あったでしょ。そうね。それから何をle he pedido que es el volvemos momento de tener un poco de bloqueo. De bloqueo, de 30 años. ¿qué ha ocurrido después? ¿Qué ha ocurrido después, no? Como asociación. あんまり話したことないんだけど。ああ、じゃあちょっと。 He hablado mucho en público. 大丈夫、大丈夫。みんな知りたい。それで3日目休みもらって。 Tenía 3 días de descanso. 矢島本読むの好きだった、映画も好きだし。 Le gusta mucho leer, ver cine, no es だ así. から本読みに行ったかった。それで東京の神田に本屋さんの神保町という本屋さんがあるんです。 Hay una zona en Tokio, en Kanda, estrictamente en la zona que se llama Jimbocho, donde está concentrado muchas librerías de muchos libros. その神保町好きでよく行ってたんだけども、ずっと本屋さんの本なんですから、タイトル「利休に帰れ」。 Entonces entró a una librería, ¿no? Y estaba mirando un montón de libros, de títulos y tal, ¿no? Entonces había un libro en concreto que le llamó la atención con el título que ponía como regresar a la filosofía de Rikyū. Rikyū es un maestro de ceremonia del té, muy importante como fundador de ceremonia en sí, ¿no? Así está muy reconocido en Japón.
矢島の盆栽の木村のところへ通いながら10年間お茶やってました。お茶のお稽古。 Entonces, aparte de trabajar con Kimura, no, yo no sé cómo sacaba el tiempo, 10 años practicaba también ceremonia del té. それで、お茶やってたから多少その利休っていう名前がどっかにあって、それでその本を書いた人が京都の大徳寺ってお寺の館長さん、ボスやって、そのご隠居さん、老子様、立花大輝老子。El autor de este libro era Taiki Tachibana, que es un maestro de budismo, en concreto, creo que en Zen, que es un maestro ya muy mayor, que ya estaba retirado de su función en el templo, no era un maestro, pero un gran maestro. Sí, y entonces como tenía ya también trayecto de 10 años de práctica de ceremonia del té, entonces Rikyu sonaba, ¿no?, en su nombre. Sí. Aunque no, yo que no tengo ningún conocimiento de eso, pero para los japoneses Rikyu es muy conocido, muy conocido. それでその老子様が書いたは劇に帰れ、ちょっと見たら面白い。それで買って今家帰って、私本読むの遅いんです。読んでってまた思い出すとまた戻ったりして、遅いんだけど珍しく簡単に読んじゃって。Entonces compró este libro y volvió a su casa y empezaba a leer, ¿no? Él dice que yo muy lento leyendo un libro, porque lee, ¿no?, y va pasando la página, pero hay algo que como quiere ver, ¿no? Entonces otra vez vuelve a donde estaba lo que llamó la atención, así va y viene, entonces siempre se tarda mucho en leer un libro, pero en este caso, en concreto con este libro, ha sido muy fácil de leer, o sea que terminó de leer. それで、本を読み切って、こんな人いるのかなって、こう疑問を持って、だけども、ちょっと会ってみようと思って、それで父親が野菜を作ってて、その中で一番コンディションが良かったのは大根だったね。それでもう明日行こうと思ったからお土産買えないし、そう大根毎日食べてて親からいただいてて美味しかったから父親に大根3本もらってそれ持って新幹線で京都行きました。2日目の始発電車で京都へ。Y entonces terminó de leer este libro y entonces, uy, qué interesante lo que está escrito. Pues podría haber este tipo de persona con tanta filosofía o con tanta capacidad o llamó la atención, ¿no? Entonces yo tengo que ir a verlo, y este hombre, este maestro de Zen, vive en Kioto. Él vivía en Saitama, ¿no? En Saitama, 500 kilómetros. Pero en Japón hay tren bala, ¿no? Desde Tokio a Kioto son 2 horas. 2 horas y media se puede llegar, ¿no? Pero en entonces, él ya terminó de leer el libro por la noche, ¿no? Ya toda la tienda cerrados y tal, pero él quería ir al día siguiente a ver a este hombre. Y entonces, su padre tenía un huerto, ¿no?, y cultivaba muchas verduras, ¿no? Entonces, en este momento, lo que más como lo que tenía mucha calidad era un nabo japonés que se llama daikon. Yo no sé si conocéis, un nabo así de grande, blanco, largo, ¿no? Y comemos mucho y entonces siempre en casa lo comía, ¿no? Entonces ya 3 de estos, cogió 3 de estos como un obsequio para este maestro y cogió el primer Shinkansen que salía hacia Kioto y se fue. その老子様のお寺さん門に立ちましてチャイムの中にしました。そしたらお使いの人が出てきて「何の用ですか?」そしたらその時に会いたくて来たのが言えない。 Entonces, bueno, llegó a su casa de este maestro mayor, ¿no? Y tocó el timbre. Entonces
salió un chico joven, seguramente un aprendiz de este maestro, ¿no? Y le preguntó, ¿qué quería usted? ¿No? ¿A qué venía usted? Y él no era capaz de decir que yo quería ver a este maestro. それでお使いの人に、本を読んで会いたいのを言えない。それで大根ね、老師様に食べていただきたいってプレゼントをして、それでもう出ちゃいました。 Entonces, en este momento, a este chico no era capaz de decirle que quería ver al maestro, ¿no? Entonces, no, yo he leído su libro y me ha emocionado mucho, entonces quería que comiera este nabo que he traído, ¿no? Que quería que comiera. Solo eso que ha podido decir y se lo regaló y se fue. 矢島大事な時にこうプッシュできないんだよね。 Me falta un poco de empujón en un momento clave. 自分的にマルコいなかったから。 Marco がいなかったからね。マルコさんなら行ってこいって。今回イスパニアここ来たのマルコさんが。その話もしようね。ね。それでマルコさんのおかげでここ来てます。 Sí, hay una anécdota también entre Marco y Yajima. Para que pudiera venir Yajima-san aquí, ha hecho un empujón fuerte de Marco que sirvió. Bueno, eso ya contamos después. 矢島も出ちゃって、その老師様の隣に大仙院って皆さんも知ってる人行ったことあると思うけど、大きな秀吉が作ったお寺がありますね。 Entonces, bueno, pero estaba llamándole a Yajima-san, ¿no? Y entonces sacó de este mogollón y llegó a su cuarto privado de este maestro y le ofreció una taza de té. それでなんで来たって。 Entonces ahí le preguntó este maestro, ¿a qué has venido? それで利休に帰れの例の大事の隣の老師様に会いたくて来たんだ。でも嘘つけがあったでしょ。そう会いたくて来たんだ。そして来たんだけども言えなくて、まあ今こっち来てます。バカモン。 Entonces a este maestro no le había confesado el objetivo verdadero de su visita a Kyoto, ¿no? Que bueno, yo he leído este libro del maestro aquello y quería verlo, pero no ha sido capaz de decírselo y entonces ya he venido a visitar a este templo. Entonces este maestro mayor del templo le había dicho, ¡tú eres tonto! Como regañándole, ¿no? それでその住職言ってくれたのはアドバイス。会いたくて来たんならなぜ言わない。会うか会わないかはその先方が決めることだから。行ってこいって。 Entonces este maestro mayor del templo le había dicho, tú eres tonto, si tú querías verle al maestro, ¿no? ¿Por qué no has dicho? ¿No? Si ver o no ver a ti, ¿no? Eso, la decisión del otro, no eres tuyo, no es tuyo, que el otro que decidirá si puede recibir o no. Entonces, mira, vuelve, ha dicho así. それでもちろん今度はうって言ってきます。 Un empujón que ha recibido del ピンポ maestro. ーンって鳴らして、 Entonces tocó el timbre, それでお使いの人にそのことを言いました。 entonces ya apareció el mismo chico, pero ya esta vez ha podido decir que yo quería ver, ¿no? そしたら和尚さんつないでくれて、夕方ならスケジュールが空くから会ってくれると、それで約束して私お寺さんをずっと回ってました。 Entonces este maestro, gran maestro digamos, ¿no? Le había dicho que, bueno, había un chico de mensajero, ¿no? Pero había dicho que si tú puedes esperar hasta por la tarde, a las 6 de la tarde, creo que en concreto, que me comentó este anécdota antes, a las 6 de la tarde, entonces yo puedo tener tiempo para recibirte. Entonces ya Yajima-san se fue por ahí de turismo, en Kyoto hay mucho que ver, ¿no? Y volvió a las 6, o por la hora que había quedado con el maestro. それで、夕方の約束の時間に行って、部屋があって、老師さんとの話が始まりました。
Entonces sí que empezaba a hablar con este gran maestro en su cuarto. それで私の悩んでいることを話しました。 Entonces ya ahí confesó, ¿no? lo que tenía mucha duda o bloqueo suyo. ロー様は話を聞いてくれてから手叩きました。私の目の前で今の音が聞こえたかった。 Entonces el maestro, ¿no? después de escuchar todo su cuento, digamos, ¿no? que había hecho una palmada así, ¡bam!, delante de él, ¿no? y ha preguntado, ¿has oído? ¿Has oído? ¿Tú has sido capaz de oír el sonido de este palmada? Preguntó. 今度は禅の話です。 Entonces, no, mucho lo que cuentan eso, ¿no? 禅で一番大事にしているコアは直心妊娠検証成仏と言います。これダルマさんが言った言葉です。ダルマさんはインド人です。インド人が中国で禅を布教しました。その禅が日本へ来て日本でものすごく栄えました。未だに来ています。 Sí, ya a partir de aquí entraría un poquito la filosofía del Zen, budismo Zen, que el fundador de esta escuela Zen se llama maestro Daruma. Es hindú, es un señor muy antiguo, hindú, y expandió hacia China, ¿no? y de ahí llegó a Japón. Y en Japón sí que desarrolló mucho esta filosofía Zen. この禅、そのさっき言った直心妊娠検証成仏、これはね、 Parece un conjuro que me está diciendo, pero tiene una filosofía. コアをつかめって。 En resumen, no tiene que coger lo más importante, la médula, digamos, de cualquier cosa, lo más importante, el centro. なんていうんだろう、コアですね。それでまたロー様にこれに戻ります。ロー様が言ってくれたのは今の音が聞こえたから、はいはい。そしたら今も鳴ってるかっていうから、おかしなこと言うような、今は聞こえません。 Entonces volvemos del sonido del palmado, ¿no? Y el maestro grande dice, le había preguntado, ¿tú has oído? Entonces ha dicho que sí. Y el maestro le había preguntado, ¿sigues oyendo? Entonces él pensando, ¿qué dice este hombre, no? Qué extraño la pregunta que me hace. Y le había contestado que no, ya no oigo. 禅は言いたいのは、一番大事にしてるのは今が一番大事。それでこれの音のように、今聞こえること、それで前のことを心配するな、悩むな。あと今度先明日何やろうって、それも何やろうってもう余計に考えるな。ただ、おおよそのこれだけは考えておきなさいね。それは大事だけど、だけども今が大事。これがこれです。 Lo que quería transmitir este gran maestro este momento a Yajima-san era la importancia de tener conciencia aquí y ahora. Aquí y ahora. O sea que todo lo que había pasado en el pasado, ¿no? No importa, no importa. Y lo que puede venir en el futuro, tampoco no sufráis mucho pensando lo que sea, ¿no? Y sí, ha dicho que sí, que tiene que tener un poco de visión o un hueso, ha dicho, una estructura, pero no sufráis mucho pensando tanto en el pasado como en el futuro que podría ocurrir. それでそのロー様のところで3時間話しさせてくれました。 Entonces estaba hablando 3 horas más o ロー menos. 様は83歳。 Este gran maestro tenía 83 años en este momento. それでそのロー様は104歳で亡くなりました。 Y vivió hasta los 104 años. で矢島はその日から1年に1回か2回京都へ遊びに行って、その度にロー様にずっと毎年お話を伺いながら100歳ぐらいまでお付き合いしました。 Entonces a partir de ese momento no empezó a tener relación con este maestro. Entonces 1 o 2 veces cada año se iba a Kioto y charlar con este gran maestro.
日本の例えば政治家は例えば江戸時代の家康だとか、室町の、ほら、足利義満とかって、その時の将軍を政治のリーダーはいろいろこう心配事あるから、お坊さん、その時の優れたお坊さんを自分の何ていうんですか、アドバイザーにしてました。Sí, siempre, aquí también no ocurre, siempre los líderes políticos de la época, ¿no? Desde antigüedad, ¿no? En Japón, en este caso, siempre tenía como un consejero para consultar sus dudas o bloqueos, ¿no? Emociones. Entonces siempre tenía maestros de budismo, siempre estaba como alrededor de grandes políticos y consultaban pues, como consejero. その私がお会いしたその立花大輝郎氏は、日本の総理大臣で岸信介、あと福田赳夫、他にもいろんなそういった人たちのアドバイザーでした。有名な人でした。Entonces este gran maestro ha sido el consejero de algunos primer maestro de Japón, Shinsuke Kishi, que es un primer ministro. Primer ministro en Japón, Kishi Shinsuke es él pasó una etapa muy difícil de Japón después de posguerra y empezaba a Japón cambiar mucho de sociedad, ¿no? Y también tenía plena guerra fría que le pilló y era una buena época que tenía que gobernar, ¿no? Y también otro que Takeo Fukuda, que a mí me suena mucho también estos nombres, y eran grandes líderes de época y tenía Taiki Tachibana como su consejero. それで矢島はまた大宮に戻って翌日から仕事を始めまして、だから新しい気持ちです。そう、新しい気持ち。そしたら不思議なの、もう普通に楽に仕事始まっちゃった。 Entonces ya con esta experiencia, con este gran maestro, volvió a Omiya y empezaba a trabajar sin problema. Parece que no hubiera pasado nada. 矢島、頭悪いから簡単。Dice que yo soy como un poco yo soy muy simple, entonces muy simple la solución, dice. それで、30でしょ。それで16で入って木村のところへ23年いましたね。それで親方から親のところへ、例えば6ヶ月半年先で辞めますっていう約束して、それでその日が来て、矢島は木村のところでありがとうございましたで木村のところ出ました。もう最後の日。それで家帰る時に。Aprender bien cómo se tiene que relacionarse, trabajar con extranjeros, porque ha pasado toda la vida en Japón y solo con un número bastante limitado de clientes. Entonces, como personas, todos nunca acabamos de aprender todos. A veces, cada día descubrimos una cosa nueva y queremos aprender. Eso en el tema personal. Luego hay también nueva técnica que son importantes, que también nosotros descubrimos o que viajando por el mundo, que puede ser todo el Japón, o andando a la Expo, o encontrando a otros profesionales o aficionados, podemos descubrir cosas nuevas. Que la cosa más importante, y luego eso lo vamos a traducir también al maestro Yoshima, que una de las cosas más importantes que hemos aprendido nosotros de nuestro maestro, la capacidad de aprender desde nosotros. Entonces, cada día siempre pensamos cómo puedo hacerlo mejor y particularmente por mí mismo, yo siempre pienso, ¿cómo lo haría el maestro? Entonces digo, bueno, puede ser que el maestro lo haría en esta manera, yo lo hago en esta manera, que puede ser la misma o diferente, pero siempre cada bonsai, cada ramas, cada agujas, cada brotes es un reto, es un enigma que tenemos que resolver. Y entonces lo que opino que una de las cosas más importantes que nos junta a nosotros, dice por el maestro Kimura, es la capacidad de aprender siempre, es que el hambre de aprender siempre. Entonces, y con esto nunca nos cansamos de querer hacer bonsai.
es un método muy importante, porque el maestro nunca nos ha enseñado bonsai. Nosotros todos los días hemos trabajado juntos haciendo un montón de cosas. No se habla solo de hacer bonsai. Carpintería, fontanería, cualquier cosa. Él siempre, el maestro dijo, si no sabes barrir la tierra, limpiar la tierra, no sabes hacer bonsai. Si no sabes reparar una ventana, no sabes hacer bonsai. Si no sabes presentarte a una persona, a un desconocido, a una persona mayor, no sabes hacer bonsai. Si no sabes despertarte muy temprano por la mañana porque hay que viajar muy lejos, no sabes hacer bonsai. Entonces, el bonsai siempre ha sido para nosotros una metáfora para hacernos unas personas mejor, una forma de vida. Entonces, siempre el maestro nos ha dicho, tú puedes ser una cabra de la alambrada, pero si eres una buena persona y quiere mejorar cada día, bueno, un día o el otro aprenderá a alambrar. Luego hay excepciones, pero la verdad que es así. Y entonces hay discípulos, ahora están más regulamentadas las cosas, que después de 5 o 6 años se licencia, se acaba el aprendizaje un discípulo. Pero antes la gente empezaba el aprendizaje sin saber exactamente cuándo esta temporada puede ser terminado. Puede ser 3, 4, 5, 10 años. Y porque cada persona es diferente. Como cada bonsai es diferente, entonces cuando se acabará, se acabará. Una pregunta un poco chunga. ¿Qué opináis de esa gente que se llama a sí mismo profesor? Porque han surgido cientos de profesores, sobre todo en las redes sociales. ¿Qué opináis de ello? Marco さんさっき言ってたよね。そうね、やるのはやっぱり自信ないよね、まだね。あと、マルコさんもさっきほら、直子さん言ったっていう、世界中歩いててね、プロは関係なく、面白い人もいれば、ね、いろんな人いるじゃないですか。それとあと、マルコさん言った通り、これは矢島は別に自分はマイストだと思ってないし、自分は職人だから、その注文の主の喜んでもらえるように仕事したい、はい、それだけ。そういうことじゃない。だってそれは盆栽がいろいろあるように、人がいろいろいるようにだって決まりじゃないじゃないですか。たださっき盆栽の下で説明した、あれはその方が見やすいですよ。あと盆栽で大事なのはみんな形ばっかり追っかけるけど、空間が大事です。間が大事でしょ。A él no le molesta, hablando claro, no le molesta que autorreclamen una persona, otra persona, cientos de personas, como yo soy un maestro de bonsai, ¿no? Él dice, me ha dicho ahora una cosa, bueno, que estaba diciendo a ustedes, que ha dicho, yo no soy un maestro, yo soy un artesano, ha dicho. Yo no soy un maestro, yo soy un artesano. Artesano quiere decir que dependiendo del cliente, ¿no? Él capta la necesidad o el gusto de cada cliente y él adapta a que le guste al dueño, al cliente, ¿no? Entonces, en este momento, la parte de maestro, digamos, de parte de... No se quiere utilizar, no utilizando esta palabra, pero yo diría que como un poco de ego, ¿no? Del creador, ¿no? Que desaparece. Porque él quiere que le guste a él, o sea que el protagonismo siempre va a otra persona, no a él, ¿no? Entonces por eso en este sentido yo creo que habría dicho que yo no soy un maestro, yo soy un artesano, ¿no? Entonces no le molesta que haya un montón de youtubers que está autorreclamándose como yo soy un bonsai master. No le importa. Marco, bueno, pienso que maestro Yajima ha pasado por la transición de
de los bonsai tradicional muy antiguo para los bonsai contemporáneos en Japón. ¿Le puedes contar un poco sobre esta transición de cómo fue la parte estética, cómo se ha cambiado esto, cómo ha cambiado esto, qué referencias ha tenido para que se pudiera cambiar? Como ejemplo, maestro Kimura sacar un árbol de 2 metros de altura y poner a 60 centímetros, 70. ¿Cómo le fue esto? ¿Cómo fue ver esto? Participar de esto. ¿Cómo se ha evolucionado el estilo? Pero te hablo un momento antes que cuando están todo bien. Mira, junto a las dos cosas. Bueno, yo me recuerdo cuando yo empecé a hacer bonsai en el 91, yo me recuerdo que yo y todos mis amigos, nosotros pasábamos los días, las noches, no con Playboy, pero con los libros de bonsai, mirando, buscando libros, catálogos, un catálogo de la Kokufu japonesa, era como de, wow, increíble, ¿no? Lo tocábamos, pasamos cada página así, porque era muy importante para nosotros aprender la historia, la tradición, el estilo, la escuela, todas estas imágenes. Y nos costaba, porque conseguir un buen libro de bonsai japonés costaba dinero, costaba encontrarlo, costaba que... Entonces, ahora mismo, puede ser la gente que un día empezó a hacer bonsai, el día siguiente a tener un canal de YouTube donde es un maestro, eso es lo que le falta. Le falta un poco sudarse un poco en un conocimiento, porque ahora parece que todo lo sabe muy simple, muy rápido en el Google, pero la verdad que no es así. Yo me recuerdo, Gabriel ¿está aquí Gabriel? No, bueno, se fue, pero me recuerdo haberle vendido una colección de libros Kokufu, desde el 49 hasta el 70, 80, para que una persona podía aprender la diferencia, en lo que dice Felipe, de los estilos, de la evolución de los estilos, porque como cualquier arte, como lo que habíamos comentado antes, también el arte bonsai se ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Siempre mejorando, pero se ha evolucionado. Entonces, a nivel estético, a nivel de técnica, uno de los, y luego voy a pasar el micrófono al maestro Yoshima, una de las más grandes revoluciones que hizo nuestro maestro es que demostró que se podía hacer bonsai con material que antes no valía nada. Y de repente gente que tenía viveros llenos de materiales que no valían nada, pensó que tenía una mina de oro. Eso fue uno de los cambios muy importantes. Bueno, ya mientras que Marco estaba hablando, me ha comentado y hemos intercambiado un poquito la idea para yo tener claro lo que quería transmitir. Entonces, sí que ha sido una persona incurable de revolución, sería su maestro Kimura, que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Pero esta revolución no ha sido como una revolución industrial, ¿no? Que antes utilizábamos animalitos, ¿no? Para levantar la tierra, y ahora revolucionó que utilizamos la máquina ahora, ¿no? Para pasar. O sea que lo que había antes desaparece y utilizamos otra cosa. No es eso, sino que revolución, no sé la palabra exacta, sino que diversidad. O sea que Kimura añadió otro estilo, otro camino, encima de donde había ya una cosa muy estable. Entonces, este estilo tradicional no ha desaparecido como los animalitos que iba a campo y levantar la tierra, no, está ahí. Lo que añadió Kimura sí que abrió como el abanico, diversidad. Entonces no es exactamente la revolución, sino que como diversidad, ampliar el abanico. Revolución. Sí, o sea que el estilo tradicional no ha desaparecido, está ahí. Sí. Y una otra cosa
el maestro Yashima participó en la primera fase de evolución creativa y artística del maestro Kimura. Cuando el maestro empezó a trabajar estos materiales que no valían nada, por cierto, él no trabajaba solo ese tipo de materiales muy pobre. Lo hacía por un tema de reto personal, de visión artística, pero también vosotros tenéis que entender bien que para nosotros es una manera de vivir, de comer. Entonces, si tú compras un material que vale 1, lo trabajas porque eres un majo y lo vende a 100, perfecto. Mejor que comprarlo a 99 y venderlo a 100. Perfecto. Entonces, hay muchas razones porque el maestro, con su técnica, con su fantasía, con su estímulo artístico, cambió un poco el mundo del bonsai. Pero hay muchísima gente que ahora mismo no quiere acercarse al estilo del maestro, que sigue con un estilo diferente que puede ser lo del maestro Imai o de Toru Suzuki o de otras personas, Eso seguramente. Luego, los cambios en el bonsai ocurren muy lentamente, no solo en los árboles, pero también en el mundillo del bonsai, en el estilo. Yo participé a una otra evolución del estilo del maestro Kimura, que es su plantación en roca, que ahora mismo es reconocido como uno de los cambios más importantes a nivel artístico, a nivel mundial, pero él empezó a hacer la primera composición en 93, cuando yo me fui a Japón por la primera vez. Y yo noté esta revolución de cómo él había utilizado lo que nosotros llamamos una piedra de luna, una kurama, y la puso al revés. Que a la gente le decía, estás loco. Y al principio, cambio no pegó, no consiguió mucho éxito. Luego hizo una otra composición. En los primeros años, él siguió, y yo me recuerdo ayudarle a construir muchas de las primeras. Pero llegó un momento donde el público japonés no le gustaba, no lo entendía. Cuando sus nuevos composiciones rojas consiguieron un grande éxito y lo estimularon a producir de más, a crear de más. Cuando nosotros, los extranjeros, visitando su maestro, visitando mi maestro, le empezaron a pedir, ¿y esto cuánto vale? ¿Lo puedo comprar? O empezaron, viendo la foto que iban publicada en la revista, a copiarlo. Entonces, también los japoneses se dieron cuenta del valor. Entonces, hablamos de YouTube, de social media, todas estas cosas. Fue, opino, hasta 10 años o poco más, cuando todas las fotos de estos nuevos estilos de plantación roca influyó mucho, un estilo internacional, y nosotros que conocemos menos las normas, entonces estamos más malleables, estamos más abiertos a hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Habemos embarazado este tipo de estilo nuevo, la hemos copiado o la hemos comprado y vendido. Mira, entonces, pero te juro que la planta de roja del maestro Kimura han subido una fama mundial en los últimos 7 años. Antes los japoneses, y ahora entran en Kung-Fu sin problema, pero antes, entonces él peor empezó en el 92, 93. Entonces, también en Japón, al movimiento de bonsai japonés le cuesta muchísimo un cambio. Mira, tenemos tiempo por una pregunta más, luego tenemos que ir. ¿Tenéis una pregunta? Técnica. ¿Una pregunta técnica? Espera, vamos a... Ok, una pregunta técnica que puede ser una mini pregunta diferente. Pregunta técnica. Las criptomerias japónicas son quizá de las menos conocidas en el mundillo del bonsai. Entonces se nos plantea siempre un problema, o a menudo, Sí. por muy mucho que las trabajes tengan mucho cuidado, no sé, pues mucho, de repente, sin saber por qué, pues una rama empieza a cambiar de color y desaparece. Entonces lo hemos comentado a veces entre algunos que tenemos criptomerias,
por lo que hemos cometido. Pero la criptonía con la aguja es muy larga, Sí, ¿sí? no, no, pequeño. La elegante no, pequeño. Yo conozco, solamente conozco dos tipos de... 次仕事はあんまりしないでしょ。何もしないけど、この方の次だんだんちょっとですね。あといつじゃないけどでも毎年は一本の2本の枝。なんでしょう。杉はね水が大好きなの。温故一年で。杉って漢字でね、杉ってね木偏にね水かく。そのくらい若い人ちょんちょんそのくらい水が好きだから管理のこともあるし、あとは例えばイスパニアはほら日が強いから気温温度も高いだから例えば寒冷車あと午前中の光浴びてお昼からはもう影が好きそういうの日陰が好き午前中の日当たりたい午後は光それでもちろん水が好きそういう管理のこともあると思います。Entonces, es un tipo de árbol porque él conoce mucho los tejos del norte de Japón y dices que, si es correcto, en la palabra como se escribe sugi hay parte del ideograma que se refiere a agua. Entonces, es un árbol que necesita muchísima agua y él piensa, mira, aquí tenéis una fuerza del sol muy importante. Y es una cosa que recientemente se ha bastante desarrollado en el mundo del bonsai europeo, utilizar una red que te pueda hacer unas sombras. Al principio la gente pensaba un 10-20%, luego se da cuenta que con el cambio climático también tenemos que, a veces yo tengo un cliente que tiene un 70, que efectivo hace un 50, y entonces, por cierto, es un árbol que necesita una masa bastante grande, se regata mucho más de lo normal y al mismo tiempo en la temporada de verano, que para vosotros puede empezar también el 15 de mayo, depende de usted dónde vive, lo que sea, pero depende de usted dónde vive exactamente vuestra finca, vuestra casa, vuestro jardín. Es muy importante permitirle de coger el sol al final del día, pero la parte central del día la verdad que casi nada. Luego depende usted cómo lo mantiene todo eso, pero una imagen en general es regarla mucho más de lo que se puede regar a otros árboles y nada, y tener cuidado el tema de eso. ¿En qué parte del árbol las ramas se pierden? ¿Superior? ¿Inferior? ¿Y dónde pierde la rama? ¿Dónde pierde? No tiene ningún... No, a chico. Siempre, digamos que en el tercio de arriba nunca. Siempre, digamos, en el... 真ん中から下から下の枝多分持ち込むかな。そういうこと。Yo tengo un clima bastante bueno para el norte de España. No, lo sé, pero mira, él, ¿sabes? Es una pregunta técnica, pero hay... Voy a contar una cosa que hemos visto en un vivero por aquí con él, que ella, justamente, y estaba hablando del mismo problema, que tenía como un poco, tenía la dificultad de cultivo. Y entonces él, ¡pum!, se fue como lo que ha dicho ayer, ¿no? Que se fue a su esencia del problema. La parte superior, el ápice, súper fuerte, con mucho vigor, y la parte inferior está muy débil, ¿no? Entonces, quitó la parte de ápices, ¿no? Y como digo yo, cortó un poco de ramas para distribuir la fuerza y también la luz. Y en este momento también habló de mucha agua. Entonces, yo creo que también otra cosa muy importante es cómo distribuir el vigor que se puede concentrar tanto en la parte de ápice hacia todo el árbol. Entonces, bueno, tenemos que irnos y muchísimas gracias a todos. Ha sido una horita y media pasada muy bien descubriendo cosas que yo también no sabía. Muchísimas gracias.